Se cuenta en la carretera que cuando tu moto se apaga de la nada, no es una falla, es tu moto protegiéndote, deteniéndose en el momento exacto para que no llegues a la tragedia que te esperaba metros adelante. Hoy escucharás relatos reales de motociclistas que sobrevivieron gracias a que su moto no encendió. Este primer relato nos sitúa en agosto de 2021, durante la trágica vaguada que azotó el Valle del Mocotíz, Venezuela. El usuario Garos cuenta que en ese entonces vivía en el pueblo del Carrizal y trabajaba en un taller mecánico en Tovar. A pesar de los años, su motocicleta estaba perfectamente afinada. Como mecánico, él mismo se aseguraba de que nunca fallara. Aquella tarde, el cielo se tornó completamente negro y una lluvia torrencial comenzó a caer. Al ver el peligro, su jefe le ordenó marcharse a casa antes de que la tormenta empeorara. Sin embargo, cuando intentó arrancar la moto, esta simplemente se negó a encender. Siendo mecánico, la revisó de inmediato. Batería, chispa, combustible, todo estaba en perfecto orden, pero el motor no daba marcha. Mientras intentaba descifrar la falla, el temporal se convirtió en un diluvio violento, obligándolo a rendirse y pasar la noche en una pequeña habitación del taller. Esa misma madrugada ocurrió la catástrofe. Un deslave masivo destruyó por completo la carretera que conectaba Tovar con el Carrizal, la única vía que él debía tomar esa noche. Varios conductores quedaron atrapados y perdieron la vida en ese tramo. A la mañana siguiente, impactado por las noticias del desastre, fue a revisar su moto para intentar llegar con su familia. Sin haberle reparado absolutamente nada, la máquina encendió al primer intento. ¿Será una coincidencia del destino o su moto lo protegió de aquel fatídica tragedia? El siguiente relato nos lo comparte Carlos del Ángel y habla de una experiencia que marcó la vida de su padre para siempre. Una noche, regresando a su pueblo, su padre quedó varado en medio de un sendero completamente oscuro dentro del bosque, porque la motocicleta se apagó de forma repentina. Lo extraño comenzó en los intentos por salir de ahí. Cada vez que el señor giraba la moto para intentar avanzar hacia el frente, el motor se apagaba al instante. Pero en cuanto intentaba empujarla en reversa, la máquina arrancaba con normalidad. Confundido por este comportamiento errático, apagó todo por un segundo. Y fue ahí cuando escuchó una voz extraña saliendo de la espesura del bosque, justo adelante de su camino. Al levantar la vista, el faro alcanzó a iluminar una figura oscura e imponente bloqueando el sendero. Paralizado por el miedo, su padre comenzó a rezar en silencio. En ese momento exacto, la moto volvió a encender por sí sola y le permitió retroceder a toda velocidad para escapar del lugar. Al día siguiente, los habitantes del pueblo comentaron que por esa misma zona se había visto rondar a un nahual. Desde esa noche, su padre asegura que las motos no son simples máquinas de metal, sino que sienten el peligro y protegen a quien las monta. ¿Tú qué opinas? Nuestra tercera historia nos la comparte Alexis. Él cuenta que su moto jamás le había dado problemas mecánicos. Siempre respondía al primer toque, pero una noche, de camino a casa, el motor simplemente se apagó de la nada en plena ruta. Alexis se orilló y pasó casi media hora revisando bujías, cables y fusibles sin encontrar ninguna falla evidente. Después de esos 30 minutos de frustración y casi por arte de magia, la moto volvió a encender sin haberle cambiado absolutamente nada. Confiado, retomó el camino, pero apenas unos kilómetros más adelante, el tráfico estaba completamente detenido. Frente a él había una carambola masiva, 5 autos destrozados, en un choque que acababa de ocurrir unos minutos antes. Fue en ese instante cuando sintió un escalofrío
al darse cuenta de la realidad. Si su moto no se hubiera apagado, él habría estado justo en el centro de ese impacto. La cuarta historia viene de parte de Misa, quien vive en una pequeña aldea rural bastante apartada de la ciudad. En su comunidad existe una advertencia muy clara entre los motociclistas locales. Si cruzas de noche por ciertos tramos desolados y tu moto se apaga de golpe, hay reglas que jamás debes romper. Dicen los mayores que si en medio de la oscuridad escuchas la música de una marimba, el canto de un gallo, o ves a una anciana caminando sola al costado del camino, no debes quedarte a revisar la falla, ni maldecir al aire. La instrucción es empujar la moto a paso firme, sin detenerte a mirar atrás, mientras intentas darle marcha. Misa confiesa que una noche cometió el grave error de ignorar esa advertencia. Al quedarse varado en una brecha oscura, se quedó quieto en el mismo sitio, frustrado y maldiciendo en voz alta mientras pateaba el pedal de arranque. Tras 5 minutos de angustia en total soledad, la moto por fin encendió, pero en cuanto aceleró para salir de ahí, sintió algo aterrador. La suspensión trasera se hundió y la moto se volvió increíblemente pesada al avanzar, exactamente como si alguien se hubiera sentado detrás de él en la oscuridad. ¿Crees que haya sido su imaginación? ¿O alguien o algo se fue con él en su moto? Este último relato nos sitúa en una zona montañosa y apartada, un lugar frecuentado comúnmente por senderistas y motociclistas en busca de tranquilidad. 2 primos decidieron subir a la cima de la montaña para pasar la tarde. Todo marchaba en calma hasta que en pleno ascenso, la motocicleta se apagó de golpe sin motivo alguno. Al no poder encenderla, decidieron dejarla estacionada y continuar el último tramo a pie por el sendero. Fue el peor error de sus vidas. Al llegar a un pequeño claro entre los árboles, presenciaron una escena salida de una pesadilla. Un sujeto armado con un machete estaba atacando con violencia a una pareja que acampaba en el lugar. El atacante notó su presencia de inmediato y comenzó a correr en su dirección. Los 2 jóvenes bajaron la colina corriendo desesperadamente, con la adrenalina al límite. Al llegar a la moto, el conductor giró la llave esperando lo peor. Pero la máquina, que minutos antes parecía inservible, encendió al primer intento, como si supiera la urgencia del momento. Aceleraron a fondo, mientras el agresor intentaba alcanzarlos a pie. Gracias a la velocidad de la moto, lograron llegar hasta un poblado cercano para pedir auxilio. Las autoridades interceptaron al atacante poco después. Según los reportes, se trataba de un prófugo peligroso con antecedentes de extrema violencia. Desde ese día, ambos tienen una regla inquebrantable. Si la moto se niega a avanzar, jamás vuelven a ignorar su advertencia. Si te gustaron estas historias, deja tu like y suscríbete para estar al pendiente de nuevos videos. Esto fue Ecos del Umbral.